damos las gracias a ellos por su labor. Y me gustaría pues que en esta mañana pudiéramos hacer un pequeño descanso en el estudio que estamos haciendo del libro de Deuteronomio y que quizás teniendo en cuenta no solamente que hoy celebremos el Día del Preso, sino también teniendo en cuenta lo que está sucediendo en nuestro mundo, que evidentemente, hermanos y hermanas, también el pueblo de Dios, la Iglesia, se ve afectada. Por eso me gustaría que pudiéramos ir todos al libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 13, porque me gustaría poder exponer algunos versículos de este capítulo. Hebreos, capítulo 13. Y vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Hemos estado viendo de una manera especial en las últimas semanas, en el estudio que estamos haciendo del libro de Deuteronomio, concretamente en los últimos 4 capítulos que van del 22 al 25, cómo el Señor entregó diferentes leyes a su pueblo Israel que tenían básicamente el propósito de enfatizar la obligación que tenían los israelitas de ayudar a las personas más desfavorecidas dentro de la sociedad hebrea. El libro de Deuteronomio, como estamos viendo, muestra, entre otras cosas, el profundo interés que Dios tiene por aquellos que están siendo oprimidos, las personas más vulnerables, indefensas que había en la sociedad de Israel, pero que evidentemente eso se extiende a todo el planeta, a todo el mundo. Vemos o hemos estado viendo esa preocupación de Dios por los esclavos, por los pobres, por los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Es evidente que Dios siente un profundo interés por las personas oprimidas de la sociedad, aquellos que están viviendo injusticias o la barbarie de otros seres humanos. El libro de Deuteronomio, como hemos estado enfatizando desde que comenzamos dicho estudio, de manera especial nos muestra la gracia y el amor de Dios para con el ser humano. En cierta forma, el libro de Deuteronomio es ese libro en el Antiguo Testamento que nos presenta el Evangelio, las buenas nuevas acerca de este Dios que creó el mundo y que tiene un amor especial por los hombres y las mujeres. Ya sea que estos le hayan aceptado o incluso aquellos que le hayan rechazado, Dios ama a este mundo. Y para demostrar precisamente ese amor, hace aproximadamente unos 2000 años atrás, Él envió a su único Hijo, a Jesús, a este mundo para que muriese por los pecadores. Es lo que nos recuerda Juan, el apóstol, en su Evangelio. De tal manera, fue tal la magnitud del amor de Dios que envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. La Biblia nos dice una y otra vez que Dios es amor.
De manera especial el apóstol Juan, al cual vamos a mencionar en varias ocasiones en esta mañana, el apóstol Juan nos recuerda en su primera carta que Dios es amor. Dios es amor. Y Él nos pide a sus hijos, como los que estamos aquí en esta mañana, nos pide que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Para el Señor, más importante que lo que tú y yo podamos hacer es lo que somos, lo que nos caracteriza como verdaderos cristianos. Y la característica esencial, primordial, más importante en la vida de un cristiano es el amor, el amor. Da igual lo que yo o tú podamos hacer a lo largo de nuestra vida como cristianos, como personas, como criaturas de Dios, da igual lo que tú y yo podamos hacer. Si yo no tengo amor, nada de lo que yo haga tendrá valor ante los ojos de Dios. En cierta forma es esto lo que el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios. Él empezó a describir una serie de cosas que tú y yo podemos hacer a lo largo de la vida. Si yo hago esto, hago lo otro, pero no tengo amor, de nada, absolutamente de nada vale lo que yo haga. No tiene ningún sentido. No vale para nada, al menos ante los ojos de Dios. La Biblia nos recuerda que el amor tiene que saturar la vida de los cristianos, las relaciones unos con otros. El autor de la epístola a los Hebreos, en estos versículos que acabamos de leer, tenía la misma forma de pensar que el apóstol Pablo. Dios nos ha puesto en una sociedad tanto local, nacional como global, y nos ha pedido que amemos a nuestro prójimo, donde está incluido el hermano, el extraño, el encarcelado y el maltratado, que son los 4 ejemplos que hemos mencionado en estos 3 versículos que acabamos de leer, donde encontramos una serie de exhortaciones que tienen que ver con la manera en que debemos amar a los demás de manera práctica, tangible, que se pueda ver. Porque a veces como cristianos podemos fallar en esto. Decimos, amamos a fulano o a mengano, amamos a las personas que sufren, pero evidentemente ese amor tiene que ser un amor que se vea. El amor en acción, que es lo que vamos a ver en esta mañana. El autor de esta epístola nos da varios ejemplos de cómo hemos de amar. Es interesante, si hemos prestado atención, que varios de los cánticos que hemos entonado en esta mañana giran precisamente en torno al amor de Dios para con nosotros, pero también de nuestro compromiso a amar a Dios. En cierta forma, eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Toda la ley, es decir, toda la Escritura, toda la Biblia, se resume en 2 mandamientos: amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Jesús dijo, toda la ley se resume en estos 2 mandamientos. En primer lugar, Dios quiere que amemos a nuestro hermano. Evidentemente está haciendo referencia a nuestro hermano en la fe, a nuestra hermana en la fe en Cristo. Por eso dice versículo 1, permanezca el amor fraternal. Esta expresión amor fraternal, que en el idioma griego se utiliza solamente una palabra, que es muy conocida por muchos de nosotros, la hemos escuchado en diferentes ocasiones, es la palabra Filadelfia. El amor fraternal, pues básicamente se está hablando del amor que existe entre hermanos carnales, hermanos de sangre, el amor propio de hermanos. Aquí hay varias personas que son hermanos, hermanas, y evidentemente entre vosotros hay un amor especial
distinto al amor que podemos tener para un compañero de trabajo, un vecino, etc. Permanezca el amor fraternal. Cuando dicho término se aplica al funcionamiento de la Iglesia, se refiere al amor que los cristianos deben tener los unos para con los otros dentro de la familia de Dios. Porque, hermanos y hermanas, somos una familia, la familia de Dios. Algo que el apóstol Pablo expresó muy bien cuando en su oración por los efesios les dijo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Es interesante que en varios momentos en el Nuevo Testamento se utilizan diferentes imágenes, ilustraciones para hablarnos de la iglesia. Por ejemplo, se utiliza la imagen de un cuerpo, el cuerpo humano, para compararlo con la iglesia. El apóstol Pablo utiliza esa imagen en 1 Corintios capítulo 12, por poner un ejemplo. Se utiliza la imagen de un edificio para hablar de la iglesia. Se utiliza la imagen de una esposa, el matrimonio, para hablar de la relación entre Cristo con su iglesia. Y también se utiliza la imagen de una familia. Somos la familia de Dios. Este concepto de familia añade una dimensión de calor, de ternura, de cuidado, de lealtad que debe haber entre los cristianos unos con otros. El mandamiento que encontramos en la palabra de Dios, el mandamiento de amarnos con amor fraternal, propio de hermanos, se repite en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, con un amor propio entre hermanos. Eso sí, dirá el apóstol Pablo, que el amor debe ser sin fingimiento. Es decir, como traduce la Biblia de las Américas, el amor sin hipocresía, sin hipocresía. Ya sea que el objeto de nuestro amor sea Dios, el prójimo, un hermano, un extraño, un encarcelado o un maltratado, nuestro amor tiene que ser sin hipocresía. Sabéis que la palabra hipócrita básicamente habla de una persona que trabaja en el teatro, una persona que representa un papel. Pablo está diciendo que la iglesia no puede convertirse en una comedia teatral donde sus miembros vienen a actuar. Por eso, en este versículo, el amor sea sin fingimiento, que encontramos en Romanos capítulo 12, en la versión de la palabra dice: no hagáis de vuestro amor una comedia, una comedia. El cristiano no puede fingir, simular, aparentar que ama a otros cuando eso no es cierto, cuando eso no es verdad. Es interesante que en este tema el apóstol Juan, nuevamente voy a él, precisamente en parte del texto que nos ha leído nuestro hermano José Manuel en la dirección de los cánticos, decía el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo, para ellos el amor es la naturaleza esencial de Dios. Es su bondad redentora expresada concretamente en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo también ahí en su carta a los romanos dice que Dios
ha mostrado su amor para con nosotros. ¿De qué manera? Pues en que siendo aún pecadores, antes de que Cristo viniera a este mundo, ya Él nos conocía. Antes de que el mundo fuera creado, te conocía a ti y me conocía a mí. Y Él sabía que tú y yo íbamos a fracasar una y otra vez. Una y otra vez le íbamos a fallar, íbamos a pecar, íbamos a ser desobedientes, rebeldes. Y aún así, dice el apóstol Pablo, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él siguió con su plan de salvación adelante. Estando en los cielos, Él decidió venir a este mundo, hacerse pobre por ti y por mí, para morir por nosotros en la cruz. Aún sabiendo de que tú y yo le íbamos a seguir fallando, íbamos a seguir fracasando, Él nos ama y nos sigue amando. Es por eso que Dios en su palabra nos manda, porque es un mandamiento, que ahora tú y yo nos amemos como hermanos, como miembros de la misma familia, nos amemos los unos a los otros, con amor fraternal, ese amor característico de hermanos. Bueno, a ver, evidentemente hay hermanos y hermanos, no como el amor de Caín para con su hermano Abel, que un día decidió matarlo. No como el amor que sentía Esaú y Jacob, que por lo visto estaban continuamente enfrentados. O el amor que tenían los 11 hermanos de José, que lo amaban tanto que un día lo quisieron matar. Al final no lo mataron, lo vendieron como esclavo. Evidentemente, esos no son ejemplos para nosotros. Dios no quiere que nos amemos de esa forma. En una sociedad, hermanos y hermanas, tan hostil como la que vivían los cristianos en el pasado, una sociedad que no es muy diferente a la nuestra en el día de hoy, era necesario un mandato, una orden de parte del Señor para los creyentes a que permanecieran, a que continuasen amándose fraternalmente. Continúen amándose, porque al parecer había señales que estaban indicando que los hermanos se estaban dejando de amar. Al igual que el autor de esta epístola un poquito antes había dicho: hermanos, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Habían personas que estaban dejando de asistir a la iglesia, de congregarse con otros hermanos. Y lo mismo estaba sucediendo con el amor, estaban dejándolo a un lado. Porque es posible que una iglesia muestre amor en un principio y con los años ese amor se vaya extinguiendo. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo le escribió esa carta a la iglesia de Éfeso, destacó el amor que había entre los hermanos. Y Pablo aplaudió: qué bueno que os améis tanto. Pero ¿sabéis una cosa? Aproximadamente unos 25 años más tarde, esa misma iglesia de Éfeso recibió una carta de parte del Señor en la cual le decía: habéis olvidado vuestro primer amor. Arrepentíos de esa actitud. Tenéis que cambiar. Una iglesia que se amaba tanto en un principio, luego poco a poco habían abandonado el amor fraternal. Los autores del Nuevo Testamento sabían que esta clase de amor no tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, sino que era un amor comprometido que implicaba tener que pagar un precio. Amar cuesta, sobre todo cuando son personas que nos rechazan, personas que nos odian, que no quieren saber nada con nosotros, nuestros enemigos. Pero Jesús dijo que teníamos que amar incluso a nuestros enemigos, y eso implica un precio. No es fácil amar a ciertas personas, no es fácil. Por eso el amor del que habla aquí la palabra de Dios es un amor comprometido. El apóstol Juan lo expresaba muy bien
Volvemos a él en su primera carta cuando dijo: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y dice: así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Eso implica tener que pagar un alto precio, poner mi vida por el hermano. Porque claro, sigue diciendo Juan, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, pregunta Juan, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en ese hermano? No es posible, no es posible. Cuando Dios nos pide que amemos, a lo largo de la Escritura, nos da ejemplos, maneras en que tú y yo podemos amar, pero amar de manera que se vea, de manera que podamos reflejar al mundo que realmente somos hijos de Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos antes de morir en una cruz. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que os améis unos a otros, porque así sabrán, ¿quiénes? La gente que nos rodea, así sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Eso es amor en acción. No es suficiente las palabras, sino hay que hacer cosas que demuestren que realmente hemos entendido este mensaje. Y por eso aquí el autor, una vez que versículo 1 nos dice permanezca, continúen amándose fraternalmente, pone 3 ejemplos concretos de lo que es el amor en acción. En primer lugar, nos dice que amemos al extraño, al forastero, versículo 2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí el término hospitalidad literalmente significa amor hacia los extraños, los forasteros. La importancia, hermanos y hermanas, de la hospitalidad en el mundo del primer siglo era bien conocida. Encontrar un lugar seguro y aconsejable donde pasar la noche no era fácil para aquellos hermanos y hermanas que tenían que estar viajando continuamente, ya sea por cuestiones ministeriales o comerciales. Realmente tenían 2 opciones estos hermanos. Por un lado, tenían las posadas, las cuales no eran recomendadas, por un lado porque eran muy caras, pero también por la mala fama que tenían y por no ofrecer seguridad. Por tanto, la opción que tenían los creyentes en aquel tiempo para viajar era el poder hospedarse en la casa de otros creyentes, de otros hermanos en la fe. Por eso la importancia que se le daba a la hospitalidad, algo que vemos en repetidas ocasiones, este mandato en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo también enseñó acerca de esto cuando en su carta a los Romanos, volvemos a ella, en el capítulo 12, enseñó y dijo: practicad la hospitalidad. Continuamente el Nuevo Testamento se exhorta a los creyentes a que estén dispuestos a amar, mostrar su amor para los extraños, los forasteros. Y para animar precisamente a los hermanos en cuanto a este asunto, en este versículo se les recuerda que en el pasado hubieron otros creyentes que, practicando la hospitalidad, sin saberlo, llegaron a hospedar en sus casas a ángeles. Versículo 2 dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Probablemente esto sea una alusión a Génesis capítulo 18, cuando Abraham en una ocasión recibió a 3 invitados en la casa y estos eran ángeles enviados por el Señor. Evidentemente, hermanos y hermanas, con esto no significa que si ahora alguno de nosotros decide ser hospitalario de la manera que se nos expresa aquí, que eso implique el que un día podamos recibir a un ángel en casa.
Eso no significa esto, ¿verdad? Como tampoco significa que metamos en nuestra casa a cualquier extraño, a cualquier persona desconocida, no. Sino más bien se está exhortando a la Iglesia a que de la misma manera que los antiguos estuvieron dispuestos a recibir en su hogar a los extraños, a las personas, a otros hermanos que necesitaban ayuda, pues que también nosotros podamos hacer lo mismo. Porque eso trae bendición, bendición. Dios espera que nosotros también estemos dispuestos a ayudar a los que se encuentren en alguna situación de necesidad. En estos últimos días, todos somos conscientes, o espero que lo seamos, de lo que está sucediendo en Ucrania. Y esta semana que tuve una reunión a través de Zoom, una reunión que como iglesia participamos todos los años de manera presencial, pero debido a la pandemia, pues lo hemos hecho a través de internet, una reunión con la FEREDE, pues ya se nos informaba de lo que se pretende hacer a nivel de iglesias evangélicas en España por Ucrania. Y ya la FEREDE, juntamente con el brazo social llamado Diaconía, están ya trabajando en una plataforma evangélica para situaciones de emergencia. Y aquellas iglesias que podamos colaborar, que lo deseemos, pues podemos, por un lado, no solamente estar orando, sino también apoyando económicamente para poder ayudar a la iglesia que está allí en Ucrania. Y no solamente a la iglesia, sino a otras personas con necesidades. Y esto no cabe duda que es un privilegio, pero también una responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Pero no solamente se quiere ayudar de manera económica, sino también este departamento de la FEREDE, Diaconía, están preparando también, juntamente con la colaboración de la administración pública, la posibilidad de traer personas de Ucrania para acogerlas aquí, para ser hospitalarios. Me emocionaba ver en esta semana cuántas personas, incluso en el periódico Lanza vi como una familia, un matrimonio de Ciudad Real se fue a Ucrania para traerse a 3 niñas, 3 hermanas. Eso fue al principio de la semana y anoche en el telediario pues ya se vio esta familia que ya estaban en Ciudad Real, ya habían regresado con estas 3 niñas y van a hospedarlas en su casa. Y hay mucha gente que está haciendo esto, gente que evidentemente tiene posibilidades para poder actuar de esta manera, pero no cabe duda que también como iglesia podemos participar en esto, apoyando el ministerio de diaconía, ¿verdad? Y que si es posible que se puedan traer personas de este país para tenerlas durante un tiempo, porque la idea sería, el deseo es que llegue un momento en que todas estas personas que están saliendo por miles de Ucrania, llegue un día en que puedan volver a su país, a su tierra, a su hogar. Lo cierto es que hay muchas maneras de mostrar nuestro amor por los extraños, por los forasteros. Como iglesia también muchas veces nosotros recibimos a hermanos y hermanas que vienen de otros países, y qué importante es que como iglesia podamos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estos hermanos y hermanas cuando vengan aquí y estén entre nosotros puedan sentirse dentro de una familia, la familia de Dios, sobre todo si son creyentes. Y si no lo son, pues que también puedan encontrar el amor de Cristo en nosotros, que no se sientan despreciados, ignorados, porque hermanos y hermanas tenemos que reconocer que a veces fallamos en esto. A veces, y lo he dicho en varias ocasiones, siento dolor, tristeza cuando veo personas nuevas que nos visitan y esas personas prácticamente se van del local sin haber recibido una palabra de salud, una palabra de cariño. Nadie se les ha acercado. Y eso no puede ocurrir en una iglesia que se llame cristiana, es decir, seguidora de Cristo. Porque si el Señor Jesús estuviera aquí en esta mañana, Él no lo haría. Él haría todo lo posible para ponerse en un lugar estratégico e intentar saludar a todos aquellos que vienen por primera vez. Personas que vienen con sus problemas, con sus tristezas. Personas que a lo mejor han venido porque pensaban que aquí iban a encontrar
apoyo, consuelo, ayuda, y se van sin recibir nada absolutamente. Y eso es un pecado terrible que puede cometer la Iglesia, el pueblo de Dios. Y yo pido que el Señor nos ayude a todos, para que estemos atentos. Yo a veces me ha ocurrido incluso que he estado hablando con un hermano, una hermana, miembro de la iglesia, y le he tenido que dejar, oye, perdona que no rompa la conversación, mira, es que ha venido alguien y quiero saludarle antes que se vaya. A lo mejor alguien se enfada conmigo, y lo siento. No quiero ser un mal educado. Pero a mí me preocupa que la gente que venga aquí, a esta iglesia, y sea nueva, pues que se vaya sin haber recibido una palabra, un saludo, una muestra de amor. Porque eso es la hospitalidad, el amor hacia el forastero, el extraño. Pero otra forma, otro ejemplo que encontramos en este pasaje es el del amor al encarcelado. Versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos. Esta semana estuve leyendo en internet un artículo acerca de las prisiones, los centros penitenciarios aquí en nuestro país, y este artículo decía que a nivel europeo, España, dentro de los 27 países de la Unión, España se encuentra entre los 8 primeros países donde sus cárceles son de buena calidad, podríamos decirlo. España es un país que cuenta con prisiones modernas y perfectamente equipadas. Es cierto, decía el artículo, que nadie puede vivir del todo bien privado de libertad, es cierto, pero aunque esto es una verdad, también es cierto que al menos dentro de nuestro país hay muchas ventajas, muchos privilegios que otros países no tienen. Muchas de las instalaciones de los centros penitenciarios cuentan con instalaciones deportivas para correr, para jugar al baloncesto, para jugar al fútbol. Incluso algunas cárceles tienen piscinas aclimatadas, cubiertas, algunas. Según este artículo, las cárceles de nueva construcción son las que ofrecen más comodidades a los presos. Según técnicos de instituciones penitenciarias, la vida en las cárceles españolas es más que óptima, ya que tienen garantizadas todas sus necesidades básicas a través de un personal y de unas instalaciones que ofrecen diferentes servicios. Por ejemplo, la higiene. Nada más llegar a la prisión, un preso se le facilita jabón y toallas. Además, el preso puede comprar en el economato, en la tienda que tienen allí, pues otros artículos. También tienen acceso a la educación. Todos los presos pueden realizar cualquier tipo de estudio, bien sea básico o de secundaria, e incluso carreras universitarias. Tienen servicios como comunicación con el exterior, se permiten los vis a vis, es decir, tú puedes visitar a un familiar y estar en una habitación con él, en privado, poderte abrazar, llorar, estar juntos, aunque evidentemente también están los locutorios, una especie de cabinas donde a través de un cristal, unas rejas, puedes hablar con el familiar. Hay los antiguos, en el Nuevo Testamento, los presos vivían una situación completamente distinta, diferente. Las cárceles eran lugares que no reunían las condiciones mínimas de salubridad. Los presos dependían de sus familiares y de las amistades para cubrir sus necesidades esenciales, como la comida, como la ropa. Es por eso que el autor de esta carta exhorta a los creyentes a que se acuerden de los presos, quizás teniendo en mente aquellas palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando hablando del juicio de las naciones, dijo: estuve preso y fuisteis a verme. Habían muchos creyentes que por causa de su fe en Cristo habían sido encarcelados. El Nuevo Testamento
relata una y otra vez las experiencias del apóstol Pablo cuando estuvo encarcelado, que como sabéis, en varias ocasiones tuvo que pasar por la prisión, no por ser un delincuente, no, sino por causa de su fe en Cristo. Y vemos cómo habían otros creyentes que atendían sus necesidades. Dice este mandato, versículo 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos. Dicho de otra forma, el autor está diciendo, mira, ¿cómo te gustaría que te tratasen a ti si tú te vieras en la misma situación? Lo cierto es que en aquellos tiempos, una persona que hoy era libre, mañana podía estar encarcelado por causa de su fe. Los creyentes, o mejor dicho, ningún creyente estaba libre de no tener que pasar por lo mismo. La posibilidad de ser encarcelado por causa de su comunión con el Señor era una realidad para todos los creyentes en el pasado, como también lo sigue siendo en el presente, en el día de hoy, en muchos países del mundo, donde hay hermanos y hermanas nuestros que están yendo a la cárcel, no porque hayan hecho alguna fechoría, no, sino simplemente por ser cristianos. Están siendo llevados a las cárceles. Damos gracias al Señor, hermanos y hermanas, por las iglesias que tienen un ministerio en los centros penitenciarios. Hemos recordado en esta mañana, pues, tanto el ministerio que se está llevando en Alcázar de San Juan, por medio de nuestro hermano José Moreno, como también en Herrera de la Mancha, con Fran Ruiz, y otros hermanos que están colaborando con ellos. Evidentemente no para llevarles comida y ropa como en los tiempos antiguos, sino más bien las necesidades principales que tienen ellos son espirituales. Estos hermanos van a las cárceles para llevar el alimento del alma, el Evangelio, para que esos hombres y mujeres puedan conocer a Cristo. Y por eso como iglesia queremos participar colaborando con nuestras ofrendas para que este ministerio siga adelante. Pero aunque no cabe duda que nuestro texto en esta mañana está haciendo referencia literalmente a los que estaban privados de libertad, a los presos, que nos acordemos de ellos. Dicho mandato también puede ser extensivo a todos aquellos que están experimentando otros tipos de prisiones y que necesitan de nuestra ayuda. Como por ejemplo personas que por causa de su enfermedad o su ancianidad están encerrados en sus casas o en hospitales. O personas que por su situación económica no pueden comprar comida o ropa, elementos básicos para poder vivir dignamente y necesitan también que se les provea de estos recursos. El acordarnos de ellos, hermanos y hermanas, implica no solamente que estemos orando, que es lo más importante que podemos hacer, lo principal, orar, pero también, si está dentro de nuestras posibilidades, el visitar a estos hermanos, o el llamarles por teléfono, o escribirles una carta, una postal, o ayudarles económicamente. Leía una frase esta semana que decía, la esencia del amor es descubrir las necesidades de otros y tomar acción por satisfacerlas. No es simplemente que conozcamos estas necesidades, sino que hagamos lo que esté de nuestra parte para poder mitigar ese dolor. Por tanto, acordarnos de los presos, de los que están en la prisión, no simplemente en el sentido literal, sino hay muchos otros aspectos que como iglesia podemos tener en cuenta. Pero probablemente, hermanos, hermanas y amigos que estáis escuchando esto en esta mañana, si hay una prisión que trasciende a todas las demás, es la prisión del pecado, del pecado. Toda persona, todo hombre o mujer que a lo mejor se pueda encontrar en esta mañana aquí, que a lo largo de su vida hasta el presente está rechazando a Cristo Jesús, renunciando a creer en Él,
aunque tú ahora estés aquí, aparentemente siendo una mujer, un hombre libre, lo cierto es que tú no eres libre. Tú estás encadenado, tú vives en una prisión y el único que puede sacarte de esa prisión es Cristo Jesús. En una ocasión el Señor dijo: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, vive en una prisión. Y la única manera de salir de esa prisión, de esa cárcel, es por medio de Cristo Jesús, el cual sigue diciendo ahí en el Evangelio de Juan: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no tienes, amigo y amiga, a Cristo en tu corazón, si tú sigues renunciando, rechazando a la vida que Cristo quiere darte, tú no eres libre. Tú eres esclavo del pecado. Tú estás muerto espiritualmente hablando. Pero Cristo vino precisamente para liberarte de esa prisión. Si el Hijo os liberta, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres, libres. Solo Jesús puede sacarte de la prisión en la cual tú te encuentras en esta mañana. Es por eso que la invitación que hace Él en el día de hoy sigue estando abierta para ti. ¿Te encuentras trabajado, cansado, fatigado, deprimido, solo, sola? ¿Estás en una situación en la cual ya has dicho: nadie puede sacarme de aquí? Jesús en esta mañana te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos aquellos que estáis viviendo en una prisión, venid a mí, porque yo he venido para daros libertad, libertad. Hay hermanos nuestros que ahora mismo están en la cárcel, en una prisión, no por un delito dicho, sino por causa de Cristo. Pero aunque esos hermanos están metidos en una prisión, esos hermanos están libres. Son libres, han sido liberados por Cristo Jesús. Aunque físicamente estén encerrados, espiritualmente gozan de la libertad que solo Cristo puede dar. Y por eso en esta mañana te invitamos a que recapacites, que pienses si quieres continuar en tu prisión o pedirle a Cristo que Él te libere. Dios nos manda que nos acordemos de los presos, tanto los presos físicamente como los presos espiritualmente. Pero también se nos recuerda, en último lugar, a que tengamos amor por el maltratado, amor por el hermano, amor por el extraño, amor por el encarcelado y amor por el maltratado. Termina versículo 3 diciendo: y acordaos también de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. El autor de esta epístola tiene también en su mente a todos aquellos que estaban siendo maltratados físicamente por causa de su fe en el Señor. Tristemente, hermanos y hermanas y amigos, el sufrimiento es algo que caracteriza a gran parte de la población mundial. Dios, que nadie dude al respecto, Dios no está mirando para otro lado cuando ve a alguien sufrir, cuando ve a alguien que está siendo maltratado, que está sufriendo injusticia. Dios, hermanos, hermanas y amigos, no está mirando a otro lado cuando ve lo que está ocurriendo en Ucrania. Algo que evidentemente nos está sacudiendo como hombres y mujeres que aman a Dios. La palabra de Dios nos manda, porque esto es un mandamiento: acordaos de los maltratados. Y además añade: acordaos de los maltratados como si vosotros estuvierais
en su lugar, en su cuerpo. O como diría otra versión, acordaos de los maltratados, ya que vosotros también podéis pasar lo mismo. Esto es muy interesante. Yo recuerdo, hermanos y hermanas, hace poco más de 2 años atrás, donde nos llegaba la noticia de que en una ciudad de China, Wuhan, al parecer había gente que se estaba contagiando por un virus. Y aquello lo veíamos tan lejano. Claro, luego la información fue que ese virus se fue extendiendo por varias partes también de China. Pero lo seguíamos viendo lejos y quizás orábamos para que el Señor pusiera su mano en aquella situación. Nadie pensó jamás que ese virus se iba a extender de tal manera hacia otros países que eso iba a afectar a todo el mundo, a todo el planeta Tierra, hasta el punto que en este mes de marzo vamos a cumplir 2 años donde en España precisamente empezamos a vivir la experiencia de la COVID-19. Y todavía seguimos viviendo toda esa situación. Eso no va a suceder con nosotros. Quizás muchos hablábamos de esta manera y vaya si nos alcanzó. Yo, hermanos, no quiero ser apocalíptico. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana. No lo sé. Pero evidentemente lo que está sucediendo en Ucrania tiene que preocuparnos mucho y llevarnos a arrodillarnos y a orar al Señor, clamar por lo que está sucediendo allí. Porque aunque aparentemente eso está lejos de nosotros, de manera indirecta ya nos está afectando y quién sabe, hermanos y hermanas, si todo eso va a ser el comienzo de una tercera guerra mundial. ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco. Pero es que todas las guerras comenzaron así, todas. No empezaron de golpe, empezaron poco a poco. Y es terrible lo que estamos viendo. Y Dios en su palabra nos dice que nos acordemos de los maltratados. El pueblo ucraniano está siendo maltratado, aniquilado, pisoteado. Y Dios quiere que nos acordemos de ellos, como de tantos otros países, hermanos y hermanas, porque no olvidemos que aunque no se digan las noticias, en nuestro mundo hay diferentes lugares, sobre todo en África y en Asia, donde desde hace años se están viviendo guerras, donde está muriendo muchísima gente. No se nos recuerda en las noticias, pero en este mundo hay muchas otras guerras. Hay gente que está siendo maltratada. Y como iglesia, la palabra de Dios nos dice, acordaos de los maltratados. Y no solamente ahí están incluidos nuestros hermanos y hermanas en la fe, por supuesto, sino también el resto de la humanidad. Porque nosotros, dice aquí el autor de este versículo, también podemos pasar por lo mismo. Mientras estamos en este cuerpo físico, todos nosotros estaremos expuestos a experimentar el sufrimiento, ya sea igual o peor, o de la misma manera que estos que están apareciendo continuamente en las noticias. Los cristianos también son maltratados, encarcelados, sufren enfermedades, tienen accidentes de tráfico, pierden a sus seres queridos, experimentamos la guerra. Esa es la realidad. Y a todos y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, nos gustaría que cuando tuviéramos que vivir por esa experiencia, podamos recibir la ayuda de otros, especialmente de nuestros hermanos. Acordaos de los maltratados como si vosotros estuvieseis en su lugar. En cierta forma, el autor de esta epístola está recordando el principio paulino que encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo dijo, si un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Por eso dice, acordaos de los que sufren, que significa no solamente orar por ellos, sino también que podamos pensar de qué manera podemos ayudar en las necesidades de estos hermanos y hermanas
que podamos hacer lo que está en nuestras manos. Debemos ayudar a otros de la misma manera que nos gustaría que nos ayudasen a nosotros si estuviéramos en la misma situación. En cierta manera, lo que aquí nos está diciendo el autor de esta epístola es aplicar la regla de oro que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, cuando dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo te gustaría que te tratasen a ti? ¿Qué es lo que tú esperas de los demás cuando estás viviendo una situación de sufrimiento, de dolor? Pues eso que tú esperas de los demás que hagan contigo es lo que Dios quiere que tú hagas con los demás, con los que nos rodean. Hoy vivimos en un mundo, no cabe duda, donde muchas personas están siendo maltratadas de diferentes maneras. Personas que están experimentando el sufrimiento. Y que el Señor nos ayude como iglesia para que en vez de mirar para otro lado, podamos hacer lo que esté en nuestras manos, sea poco, sea mucho, pero que realmente podamos actuar en consecuencia. Estas exhortaciones que hemos visto en esta mañana, amar al hermano, al extraño, al encarcelado, al maltratado, son en realidad formas, maneras de obedecer el mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amor tiene que ser un amor que se demuestre. Como diría también el apóstol Juan: no amemos, hermanos, hermanas, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y de verdad. Pues que el Señor te ayude a ti y a mí, a nosotros como iglesia, a estar atentos, a ser sensibles a la forma de trabajar del Espíritu Santo y que podamos seguir su estela, que podamos como iglesia comprometernos a seguir haciendo lo que esté en nuestras manos para ayudar a los más necesitados.